Llegaron con el amanecer, como fantasmas que se materializan de la niebla matutina. 500 guerreros a caballo, con los rostros pintados con ceniza y sangre, rodeando el modesto rancho de Marcos Piedras en un círculo tan perfecto que parecía trazado por el mismo Quetzalcóatl. Ningún grito de guerra, ningún trueno de cascos, solo el terrible silencio de la muerte llegando puntualmente. Marcos presionó su mano curtida contra el rifle Winchester junto a la ventana de su cocina, contando los rostros pintados a través del cristal. Apaches, comanches, yaquis, incluso antiguos enemigos cabalgando juntos, por lo que solo podía significar una cosa: aniquilación total. El guerrero líder levantó un tomahawk ceremonial que atrapó la primera luz como fuego capturado. Marcos había vivido a través de 3 guerras indias y conocía las señales. Así morían las leyendas. Pero lo que sucedió después silenciaría toda la llanura. 4 días antes, Marcos Piedras había estado haciendo lo que había hecho cada mañana durante los últimos 15 años, trabajando su tierra en completa soledad, sin hablar con nadie, confiando en nada más que en el ritmo del trabajo honesto y la fiabilidad del silencio. Su pequeño rancho a la sombra del Cerro del Diablo se había convertido en sinónimo de aislamiento, y eso era exactamente lo que él prefería. Marcos se había ganado su reputación como el ranchero silencioso a través de años de deliberado alejamiento del contacto humano. Después de perder a su esposa y a sus 2 hijos a manos de asaltantes comanches hace una década, las palabras se habían convertido en enemigas, la conversación un lujo que ya no podía permitirse. Los pocos vecinos a un día de camino lo conocían como un hombre que pagaba sus deudas en efectivo, mantenía su propiedad impecable y nunca hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Su rutina diaria se había convertido en una meditación de soledad. El amanecer traía la alimentación de su pequeño rebaño de ganado, seguido de reparaciones a las cercas que parecían romperse por sí solas durante la noche. El mediodía significaba revisar las bombas de agua y los tanques de almacenamiento que mantenían su tierra viable en esta implacable extensión de territorio de Chihuahua. La tarde traía la sencilla preparación de comidas que comía solo, leyendo a la luz de la lámpara, libros que nunca hacían preguntas ni exigían respuestas. Marcos había aprendido a encontrar la paz en la ausencia de voces humanas. El mugido del ganado, el susurro del viento a través de la hierba de la pradera, el lejano grito de los halcones montando corrientes térmicas. Estos sonidos se habían convertido en sus compañeros, más fiables que cualquier amistad que hubiera conocido. Pero en esta mañana en particular, mientras Marcos cabalgaba por el límite oriental de su propiedad revisando si había roturas en la línea de la cerca, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Escuchó algo que destrozó su cuidadosamente construido mundo de silencio. El débil llanto de una niña, apenas audible por encima del viento de otoño. Siguiendo el sonido a través de una extensión de tierra árida que servía como frontera natural entre su tierra y la vasta naturaleza salvaje más allá, Marcos descubrió algo que pondría a prueba cada instinto que lo había mantenido vivo y cuerdo durante la última década. Una joven niña nativa de no más de 8 años yacía desplomada en el polvo junto al lecho seco de un arroyo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de heridas que hablaban de una violencia más allá de la comprensión, heridas de cuchillo, moretones de armas contundentes y quemaduras que solo podían provenir de una tortura deliberada.
Llevaba los restos de la ropa tradicional apache, ahora rasgada y ensangrentada, y su largo cabello negro estaba enmarañado con suciedad y sangre seca. Marcos desmontó y se acercó lentamente. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Su ojo experimentado observando detalles que contaban una historia de crueldad impensable. La niña había sido abandonada a morir, abandonada por quien quiera que le hubiera infligido estas heridas con la brutalidad casual de hombres que habían perdido por completo su humanidad. Sus ojos se abrieron al acercarse Marcos, y él vio algo que casi rompió el muro de silencio que había construido alrededor de su corazón. A pesar del dolor, a pesar del miedo que debía sentir al ver a un hombre blanco, la mirada de la niña no contenía odio, solo la desesperada esperanza de una niña que no quería nada más que vivir. Marcos no había hablado con otro ser humano en 3 meses, pero al mirar a esta niña rota, encontró su voz. Tranquila, pequeña, susurró, sus palabras oxidadas por el desuso. Todo va a estar bien. Cada pensamiento racional le gritaba que se marchara. Acoger a una niña nativa durante una época de crecientes tensiones entre tribus y colonos era más que peligroso. Era una sentencia de muerte esperando ser ejecutada. Si las tribus hostiles encontraban a un hombre blanco con una de sus hijas, asumirían un secuestro o algo peor. Si los colonos descubrían que estaba albergando a una niña nativa, lo tildarían de traidor. Pero al mirar a esta niña moribunda, Marcos vio algo que trascendía todas las fronteras de raza y política. Vio a su propia hija, Sofía, que tenía aproximadamente esta edad cuando los asaltantes la raptaron. El recuerdo de encontrar su cuerpo roto en las ruinas de su casa quemada tomó la decisión por él. Marcos levantó suavemente a la niña y la llevó a su rancho, acostándola en el dormitorio de invitados que una vez había pertenecido a sus hijos. Durante 3 días y 3 noches atendió sus heridas con una ternura que pensaba que había olvidado cómo sentir. Limpió y vendó sus heridas. Le dio caldo hecho con su preciosa reserva de carne de res y se quedó vigilando junto a su cama durante la fiebre que casi le quitó la vida. La niña, que susurró su nombre como pequeña zorra durante momentos de conciencia, lentamente comenzó a sanar bajo la cuidadosa atención de Marcos. Sus heridas físicas comenzaron a cerrarse, pero el trauma emocional era más profundo. Se despertaba gritando de pesadillas, clamando en apache por padres que nunca responderían. Durante esas largas noches, Marcos se encontró hablando con pequeña zorra de la manera en que solía hablar con sus propios hijos. Le contó historias del rancho, de los animales que vivían en la tierra, de las estaciones cambiantes que pintaban la pradera de diferentes colores. Su voz, sin usar durante tanto tiempo, recuperó gradualmente su fuerza y calidez. «Tu familia está ahí fuera buscándote», susurraba mientras dormía. «Y cuando estés lo suficientemente fuerte, me aseguraré de que regreses con ellos sana y salva». Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. En la 4ª mañana, Marcos se despertó con el sonido que había perseguido sus pesadillas durante una década, el trueno de caballos que se acercaban en grandes cantidades. A través de la ventana de su dormitorio pudo ver nubes de polvo en el horizonte que hablaban de cientos de jinetes moviéndose en perfecta formación. La sangre de Marcos se heló al reconocer el avance disciplinado de un grupo de guerra diferente a todo lo que había presenciado.
Estos no eran asaltantes o grupos de caza, esto era un ejército movilizado para la guerra total. Pequeña Zorra estaba despierta en su cama, su pequeño rostro presionado contra la ventana, observando a los jinetes que se acercaban con una expresión que Marcos no podía descifrar. ¿Era miedo? ¿Reconocimiento? ¿Esperanza? Pequeña Zorra, dijo Marcos en voz baja, ¿sabes quiénes son esos hombres? La niña asintió solemnemente. Mi abuelo viene. El jefe Trueno de Hierro trae a todas las tribus aliadas. Marcos sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Trueno de Hierro era un nombre que aterrorizaba los corazones de los colonos en 3 territorios. El viejo jefe guerrero nunca había sido derrotado en la batalla, nunca había mostrado misericordia a sus enemigos, nunca había perdonado un agravio contra su pueblo. ¿Viene por ti?, preguntó Marcos. Pequeña Zorra lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Viene por los hombres que lastimaron a Pequeña Zorra, pero no conoce al hombre blanco que la salvó. El masivo grupo de guerra llegó al rancho de Marcos justo cuando el sol coronaba las montañas al este. Desde la ventana de su cocina, Marcos contó al menos 500 guerreros, representando a tribus que habían sido enemigas durante generaciones: apaches, comanches, yaquis y otros, cuyas pinturas de guerra contaban historias de antiguas ofensas temporalmente dejadas de lado. A la cabeza de esta alianza sin precedentes cabalgaba el propio jefe Trueno de Hierro, un hombre cuya presencia parecía mandar sobre los mismos elementos. Su tocado de guerra se elevaba hacia el cielo como relámpagos capturados, y su caballo pintado se movía con la gracia mortal de un depredador que nunca había conocido la derrota. Marcos revisó su rifle, sabiendo que era un gesto patético contra tal fuerza abrumadora. Si Trueno de Hierro había venido por venganza, Marcos estaría muerto en cuestión de minutos. Pero algo en el silencio perfecto de los guerreros reunidos le hizo dudar. Esta no era la furia caótica de una incursión, esto era algo completamente diferente. El jefe Trueno de Hierro desmontó y se acercó a la casa del rancho con la mesurada dignidad de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. Su rostro curtido estaba pintado con símbolos que Marcos reconoció como marcas de luto, rayas blancas que hablaban de una pérdida y un dolor más allá de las palabras. «Hombre blanco», gritó el jefe en un español fuertemente acentuado. «Sabemos que estás ahí, sabemos que tienes a Pequeña Zorra». Marcos salió a su porche, muy consciente de que probablemente estaba caminando hacia su muerte. Pequeña Zorra apareció a su lado, todavía débil pero de pie con la dignidad que exigía su herencia. «Abuelo», gritó en perfecto apache, luego continuó en español para que Marcos pudiera entender. «Este hombre salvó a Pequeña Zorra del polvo, curó sus heridas, le dio comida y calor, mostró bondad cuando otros mostraron crueldad». La mirada del jefe Trueno de Hierro se movió de su nieta a Marcos, observando las manos callosas del ranchero, su ropa sencilla, los signos evidentes de un hombre que vivía del trabajo honesto. Los ojos del jefe se detuvieron en las vendas limpias de Pequeña Zorra, su color saludable, la confianza que mostraba al estar cerca de este extraño blanco. «Mi nieta fue raptada hace 4 días», dijo Trueno de Hierro en voz baja. «Unos soldados llegaron a nuestro campamento de invierno, mataron a sus padres, la tomaron por deporte». Las palabras golpearon a Marcos como golpes físicos. Ahora podía ver la historia en las heridas curativas de Pequeña Zorra, en el patrón particular de sus heridas. Ella no había sido una víctima de la guerra, había sido una víctima de hombres que habían abandonado todo principio de honor y decencia. Esos hombres la abandonaron a morir en el polvo, continuó Trueno de Hierro. Los rastreamos durante 3 días antes de perder su rastro. Pensamos que se había ido para siempre. Marcos encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía.
Estaba casi muerta cuando la encontré. Hice lo que cualquier hombre decente haría. El jefe Trueno de Hierro estudió el rostro de Marcos durante un largo momento, leyendo algo en sus rasgos que pareció sorprender al viejo jefe guerrero. Podrías haberla dejado morir. Los colonos blancos te habrían elogiado por dejar que una india menos sobreviviera al invierno. Marcos miró a Pequeña Zorra, que había tomado su mano con la confianza de una niña que sabía que estaba a salvo. Es solo una niña. No importaba de qué color era su piel, necesitaba ayuda. El círculo de 500 guerreros murmuró entre sí en múltiples idiomas. Marcos captó fragmentos de lo que podría haber sido sorpresa, o debate, o algo cercano al asombro. El jefe Trueno de Hierro levantó su mano para pedir silencio. «Muéstrame cómo la cuidaste». Marcos condujo al jefe a su casa, muy consciente de lo modesta que debía parecerle a un líder acostumbrado a la reverencia y la ceremonia. El dormitorio de invitados, donde Pequeña Zorra se había recuperado, todavía mostraba signos de su cuidadosa atención. Recipientes de agua limpia, tiras de tela utilizadas para vendajes, la botella de láudano que había utilizado para aliviar su dolor. El jefe Trueno de Hierro examinó la habitación con la minuciosidad de un detective, observando la cómoda cama, las mantas calientes, los libros que Marcos había leído en voz alta para ayudar a Pequeña Zorra a dormir. Recogió la muñeca de madera que Marcos había tallado durante las largas noches de su recuperación. Un juguete sencillo, pero elaborado con evidente cuidado y atención al detalle. «Hiciste esto para ella», observó el jefe. Marcos asintió. Necesitaba algo a lo que aferrarse durante las pesadillas. «¿Y tú? ¿A qué te aferraste durante esas mismas noches?». La pregunta golpeó más profundo de lo que Marcos esperaba. La verdad era que cuidar de Pequeña Zorra había despertado sentimientos que pensaba que había enterrado con su propia familia. Por primera vez en una década, su casa se había sentido como un hogar de nuevo, en lugar de una tumba. «Me aferré a la esperanza de que mejorara», dijo Marcos en voz baja. El jefe Trueno de Hierro estudió el rostro del ranchero blanco durante otro largo momento. Luego pronunció palabras que resonarían a través de los territorios como un trueno. «Mi nieta me dice que le hablaste como un padre habla a su hija. Dice que le cantaste las canciones de tu pueblo para ahuyentar sus miedos. Dice que lloraste cuando pensaste que podría morir». Marcos sintió que su garganta se tensaba con emociones que había mantenido encerradas durante años. «Me recordó a mis propios hijos. Fueron raptados por asaltantes cuando ella tenía la edad de Pequeña Zorra». La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos como el humo de un fuego sagrado. La expresión del jefe Trueno de Hierro cambió sutilmente, reconociendo en Marcos el mismo dolor que había impulsado al jefe a librar una guerra durante décadas. «Perdiste a tu familia a manos de mi pueblo», dijo Trueno de Hierro con cautela. «Sin embargo, salvaste a una de los nuestros». «Perdí a mi familia a manos de hombres malvados», corrigió Marcos. «Pequeña Zorra fue herida por hombres malvados. El color de su piel no importaba, lo que hicieron estaba mal». El jefe Trueno de Hierro caminó hacia la ventana y miró al masivo grupo de guerra que esperaba su orden. 500 guerreros que habían cabalgado desde a través de las grandes llanuras, unidos por su amor por esta niña y su sed de justicia contra aquellos que la habían dañado. Cuando se volvió hacia Marcos, la voz del viejo jefe cargaba un peso que pareció sacudir los mismos cimientos de la pequeña casa del rancho. «Durante 40 inviernos he librado una guerra contra el hombre blanco. He visto suficiente crueldad para llenar los grandes ríos con lágrimas. He aprendido a no esperar nada más que traición y violencia de tu pueblo». Trueno de Hierro hizo una pausa, su mano curtida descansando sobre la muñeca de madera que Marcos había tallado.
Hoy, el jefe se volvió y dio órdenes en apache a sus guerreros. Marcos no pudo entender las palabras, pero pudo ver su efecto en los hombres reunidos. Los guerreros que habían llegado pintados para la batalla comenzaron a bajar sus armas. La pintura de guerra fue borrada, reemplazada con símbolos de honor y respeto. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcos. Pequeña Zorra, que había estado escuchando desde la puerta, sonrió por primera vez desde que la había encontrado. El abuelo les dice a los guerreros que este rancho es tierra sagrada. Dice que el hombre blanco que salvó a Pequeña Zorra ha mostrado el coraje de un verdadero guerrero y el corazón de un abuelo. El jefe Trueno de Hierro regresó a Marcos. Esto perteneció a mi padre y a su padre antes que él. Nunca ha sido usado por nadie fuera de nuestro linaje. Hoy eso cambia. Pero la transformación estaba lejos de ser completa. En medio del vasto paisaje de la pampa argentina, el cacique Trueno de Hierro señaló a sus guerreros. Ante los ojos de Marcos comenzó una ceremonia sin precedentes. Uno a uno, representantes de cada toldería se acercaron con ofrendas, ponchos tejidos con las lanas más finas, boleadoras forjadas por artesanos expertos, objetos sagrados bendecidos por los chamanes y provisiones que resistirían varios inviernos crudos. «Compartiste tu hogar con nuestra niña», explicó Trueno de Hierro. «Ahora nuestro pueblo comparte sus tesoros contigo». Las ofrendas no cesaran hasta que la modesta estancia de Marcos se asemejó a una feria repleta de los mejores productos de decenas de tribus, pero el mayor honor estaba por llegar. El cacique Trueno de Hierro alzó su bastón ceremonial y 500 guerreros respondieron formando círculos concéntricos perfectos alrededor de la propiedad de Marcos. Descabalgando al unísono, clavaron sus lanzas en la tierra y se sentaron con las piernas cruzadas, mirando hacia afuera. Una fortaleza humana dedicada a proteger al hombre que había mostrado piedad a una pequeña niña. Desde este instante en adelante, declaró Trueno de Hierro, esta estancia existe bajo la protección de la Gran Alianza. Quien amenace a Marcos Piedra, amenaza a todos nuestros pueblos. Quien lo honre, nos honra a nosotros. La declaración llevaba la fuerza de la ley sagrada, uniendo a docenas de tribus a la defensa de un silencioso estanciero que simplemente había elegido la compasión en lugar de la indiferencia. Mientras el sol alcanzaba su cenit, el cacique Trueno de Hierro se preparó para partir, pero no sin antes realizar un último gesto que sería recordado por generaciones. Se quitó un atado de medicinas sagradas de su cuello, un objeto que contenía el poder espiritual de sus ancestros, y lo colocó en las manos de Marcos. Esto lleva las oraciones de todos nuestros padres y las esperanzas de todos nuestros hijos. Guárdalo cerca y sabe que te has convertido en familia para gente cuya existencia desconocías. Pequeña Zorra corrió hacia Marcos y lo abrazó con el amor fiero de una niña que había encontrado seguridad en los brazos de un protector inesperado. Entre lágrimas, susurró palabras que permanecerían con él para siempre. Tú le diste vida a Pequeña Zorra cuando la muerte era segura. Tú le mostraste bondad cuando se esperaba crueldad. Tú probaste que algunos corazones blancos pueden amar a los niños originarios como si fueran suyos. Mientras la Gran Alianza se preparaba para cabalgar, llevando a Pequeña Zorra de vuelta a su pueblo, cada guerrero hizo una pausa para reconocer a Marcos con gestos de profundo respeto. Algunos se tocaron el corazón, otros ofrecieron breves palabras en sus lenguas nativas, y unos pocos dejaron pequeños objetos personales como muestra de gratitud y recuerdo. Pero 50 guerreros permanecieron atrás, tomando posiciones alrededor de la propiedad de Marcos como una guardia permanente. El cacique Trueno de Hierro explicó que serían reemplazados mensualmente por diferentes miembros de la tribu, asegurando que Marcos nunca más enfrentaría el peligro solo. El criollo que salvó a la nieta de Trueno de Hierro nunca carecerá de protección, declaró el cacique. Esta es nuestra promesa sagrada.
Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó a la pampa colorada, Marcos se quedó de pie en la puerta de su hogar transformado. La noticia del acto de piedad de Marcos se propagó por los territorios como fuego en el pastizal. La historia llegó a comandantes militares, funcionarios gubernamentales y directores de periódicos en ciudades distantes, pero, aún más importante, llegó a otros colonos que comenzaron a ver a los pueblos originarios no como enemigos sin rostro, sino como familias capaces de gratitud, honor y amor. En el lapso de un año, la estancia de Marcos se había convertido en un punto de encuentro no oficial donde tribus y colonos podían interactuar pacíficamente bajo su protección. El hombre que una vez había elegido el silencio sobre el contacto humano se convirtió en un puente entre mundos que parecían destinados a una guerra eterna. La muñeca de madera que había tallado pa' pequeña zorra fue transmitida a través de su familia durante generaciones, como un recordatorio de que la bondad podía florecer incluso en los tiempos más oscuros. Y en docenas de tribus originarias a lo largo de la pampa, la historia del estanciero silencioso se convirtió en una enseñanza sagrada, prueba de que el Gran Espíritu obraba a través de los corazones que elegían el amor por encima del miedo, la misericordia por encima de la venganza. Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre el fin gradual de las campañas al desierto, señalarían tratados y legislación, la llegada de los ferrocarriles y la presión de la expansión hacia el oeste. Pero aquellos que vivieron esos tiempos conocieron una verdad más profunda, que la paz real había comenzado con un estanciero silencioso que eligió salvar a una niña moribunda, y el cacique guerrero que honró ese coraje con protección en lugar de castigo. A veces, un ataúd de medicinas que Marcos recibió aquel día permaneció en su familia durante generaciones, un recordatorio sagrado de que el coraje y la compasión pueden triunfar sobre el odio y el miedo. Y en las mañanas claras de la pampa, los viajeros a veces vislumbraban a los descendientes de aquellos guerreros guardianes aún vigilando la estancia, honrando un juramento hecho en gratitud por el acto de simple bondad de un hombre. ¿Habrías arriesgado todo para salvar a un niño herido de tus supuestos enemigos? Comparte si crees que la misericordia aún puede tender puentes sobre las divisiones más profundas. Y recuerda, en un mundo que a menudo recompensa la crueldad con el poder, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras, cada frase estalla con fuerza, casi como balas, muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Todos tenemos la opción de ser como Marcos Piedra, demostrando que la verdadera fuerza proviene de proteger a los inocentes sin importar el costo. Suscríbete para más historias que nos recuerden lo que significa elegir la compasión sobre la conveniencia, y haz clic en el video en la pantalla para descubrir otra historia donde un solo acto de valentía cambió el destino de toda una región, con un giro tan poderoso que te hará creer en el poder transformador de la bondad inesperada. Además, puedes mostrar tu aprecio dejando un súper gracias y apoyando nuestro canal.